Continuamos con la lectura de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, tercera parte, A es A. Vamos ya en el capítulo 4, Antivida. James Taggart metió la mano en el bolsillo de su smoking, sacó el primer billete arrugado que encontró y se lo dio al mendigo. Era un billete de $100. Pero notó que el mendigo guardó el dinero con la misma apatía con la que había sido entregado. «Gracias, amigo», dijo desdeñoso, alejándose. James Taggart se quedó en la acera, preguntándose qué le producía esa sensación de desconcierto y temor. No había sido la insolencia del pordiosero, puesto que no buscó gratitud en él, ni se había dejado conmover por la piedad, ya que su gesto al darle la limosna había sido automático y carente de sentido. Lo que ocurría era que el vagabundo se había comportado como si para él fuese exactamente lo mismo recibir $100 o 10 centavos, o como si de no haber recibido ninguna ayuda le resultara indiferente morir de hambre aquella misma noche. Taggart se estremeció y siguió caminando, pero aquel estremecimiento sirvió para eliminar la idea de que la actitud del mendigo era idéntica a la suya. Los muros de la calle a su alrededor tenían esa acentuada y poco natural claridad de un atardecer de verano, mientras cierta niebla anaranjada llenaba los cauces de los bocacalles y ponía sobre las hileras de techos un velo que caía sobre el suelo, cada vez más estrecho. En lo alto, destacándose insistentemente en medio de la neblina, el calendario proclamaba 5 de agosto. No, pensó en respuesta a muchas cosas que no osaba mencionar. No era cierto lo que había ocurrido, se sentía perfectamente, y aquella noche deseaba hacer algo. No podía admitir que su inquietud proviniera del deseo de experimentar placer, ni que el placer que deseaba sentir era el de celebración, porque no podía admitir que deseaba celebrar. Había tenido una jornada de intensa actividad, de palabras fluctuantes que flotaban vagamente como copos de algodón, y que, sin embargo, habían sido capaces de conseguir su total satisfacción con la precisión de una calculadora. Pero el propósito y la naturaleza de su satisfacción deberían quedar cuidadosamente ocultos para sí mismo, como lo habían quedado para los demás, y su repentino deseo de placer constituía una fisura peligrosa. La jornada se había iniciado con un pequeño almuerzo en las habitaciones del hotel de cierto legislador argentino de visita en el país, donde unas cuantas personas de diferentes nacionalidades habían estado hablando acerca del clima de la Argentina, de su suelo, de sus recursos naturales, de las necesidades de su población y de las ventajas de adoptar una actitud progresista y dinámica de cara al futuro. Uno de los temas tratados brevemente en la conversación tenía que ver con el hecho de que 2 semanas más tarde la Argentina sería declarada República Popular. Siguieron un par de copas en casas de Orrenboil, mientras un discreto caballero, también argentino, permanecía sentado silenciosamente en un rincón, y 2 funcionarios de Washington y unos cuantos invitados de posición poco clara hablaban acerca de los recursos naturales, la metalurgia, la mineralogía, los deberes hacia los países vecinos y la riqueza del globo, mencionando que en el transcurso de 3 semanas serían otorgados préstamos de $4 millones a los estados populares de Argentina y Chile. El día continuó con un pequeño cóctel en el reservado de un bar, decorado igual que una bodega, en la azotea de un rascacielos. Se celebraba un encuentro informal, a través del cual el mismo James Taggart agasajó a los directores de una organización recién constituida,
la Corporación de la Amistad y el Progreso entre Países Vecinos, presidida por Orren Boyle y cuyo tesorero era un esbelto, gracioso y dinámico chileno, Mario Martínez, a quien Taggart, debido a las similitudes de carácter, estaba tentado a llamar Coffee Mate. Hablaron de golf, de hípica, de remo, de automóviles y de mujeres. No fue necesario mencionar, ya que todos lo sabían, que la Corporación para la Amistad y el Progreso entre Países Vecinos tenía un contrato exclusivo para explotar sobre la base de una locación gerencial y durante el término de 20 años todas las propiedades industriales de las repúblicas populares del hemisferio sur. El último acontecimiento del día fue una gran cena y recepción en casa de Rodrigo González, diplomático de Chile, a quien hacía un año nadie conocía, pero que durante los 6 meses transcurridos desde su llegada a Nueva York se había hecho famoso por sus fiestas. Sus invitados lo describían como un empresario progresista. Se comentaba que había perdido sus propiedades cuando Chile, luego de convertirse en Estado popular, las había nacionalizado, excepto las pertenecientes a ciudadanos de países retrógrados, no constituidos todavía en repúblicas populares como la Argentina. Pero él había adoptado una actitud aleccionadora, uniéndose al nuevo régimen y poniéndose al servicio de su nación. Su residencia en Nueva York ocupaba una planta entera de un hotel de lujo. Tenía un rostro rollizo e inexpresivo, pero la mirada penetrante de un asesino, y al observarlo durante la recepción de aquella noche, Taggart concluyó que aquel hombre era impermeable a cualquier clase de sentimiento. Parecía ser posible cortarle con un cuchillo las gruesas capas de su carne, sin provocarle dolor alguno. Mostraba cierto lascivo y casi sexual placer en el modo de restregar los pies contra las ricas alfombras persas, o acariciar el pulido brazo de un sillón, o fruncir los labios sobre su cigarro. Su esposa, la señora González, era una mujer pequeña y atractiva, no tan bella como pretendía, aunque gozaba de la reputación de hermosa gracias a su frenética energía y a un extraño despreocupado, cálido y cínico aplomo que parecía prometerlo todo y absorber de antemano a cualquiera. Todos sabían que su sistema particular de actividad comercial era el capital principal con que contaba su esposo, en una época en que se comerciaba no con productos sino con favores. Al observarla entre los invitados, Taggart se divirtió preguntándose qué tratos habría hecho, qué disposiciones habría ordenado y qué industrias habría destruido a cambio de algunas noches compartidas, que la mayoría de esos hombres no habrían buscado y que quizás tampoco recordarían. La fiesta ya lo estaba aburriendo. Solo había media docena de personas por las que había asistido, pero no fue necesario hablar con todas ellas, sino tan solo con ser visto y cambiar unas cuantas miradas. Estaban a punto de servir la cena cuando oyó aquello que más anhelaba escuchar, mientras el humo de su cigarrillo oscilaba ante la media docena de caballeros que se desplazaron hacia su sillón. González mencionó que por convenio con la futura República Popular de la Argentina, las propiedades de Daconia Copper serían nacionalizadas por la República Popular de Chile en menos de un mes, el 2 de septiembre. Todo había ocurrido como Taggart suponía, y lo asombroso fue que después de escuchar aquellas palabras, lo asaltó un deseo irreprimible de huir de allí. Se sentía incapaz de soportar por más tiempo el aburrimiento de la cena, como si cualquier otra forma de actividad le fuese imperiosamente necesaria para festejar el logro de la noche. Salió a la semioscuridad veraniega de las calles, a la vez perseguidor y perseguido, perseguidor de un placer que nada le podía dar, en celebración de un sentimiento que no se atrevía a identificar, y perseguido por el temor a descubrir el motivo que lo había impulsado a planear lo recién obtenido,
y que ahora le proporcionaba aquella vehemente gratificación. Recordó que tendría que vender sus acciones de Daconia Copper, que nunca se recuperaron luego del derrumbe financiero del año anterior, y comprar bonos emitidos por la Corporación para la Amistad y el Progreso entre países vecinos, tal como había convenido con sus amigos, lo cual le proporcionaría una fortuna. Pero pensar en eso lo aburrió, no era aquello lo que deseaba celebrar. Intentó obligarse a disfrutar del dinero, que había sido siempre su estímulo. ¿No se trataba acaso de un motivo normal? ¿De un motivo válido? ¿No era del dinero detrás de lo que iban todos? Los Wyatt, los Reader, los Daconia. Movió la cabeza para librarse de aquellos pensamientos. Sus ideas se escapaban hacia un callejón peligroso y sin salida, al final del cual no debía llegar. Luego pensó fríamente y con desgano. El dinero ya no significaba nada para él. Había derrochado cientos de dólares en esa fiesta, en bebidas sin terminar, en manjares no consumidos, en propinas que nadie mereció y en caprichos inesperados, como una comunicación telefónica en la Argentina, porque uno de sus invitados deseó comprobar la veracidad de cierta subhistoria que había empezado a contar. Y lo hizo arrastrado por el impulso del momento, por el pegajoso estupor de saber que resultaba más fácil pagar que pensar. No tienes que preocuparte por nada mientras funcione el plan de unificación ferroviaria, le había dicho Renboil, riendo estrepitosamente a causa de la bebida. Bajo ese plan, una compañía local acababa de declararse en quiebra en Dakota del Norte y abandonado la región al destino de las zonas estériles. El banquero local se había suicidado, matado antes a su mujer y a sus hijos. Un tren de cargas había sido suprimido en Tennessee, con lo que la fábrica se enteró con solo un día de anticipación de que se quedaría sin transporte. El hijo del dueño de la fábrica había abandonado la universidad y se encontraba ahora en la cárcel, esperando que lo ejecutasen por el asesinato cometido junto a una banda de merodeadores. Una estación había sido cerrada en Kansas y su jefe, que había querido ser científico, tuvo que abandonar sus estudios y trabajar como lavaplatos. Entretanto, el James Taggart podía permanecer sentado en un bar privado, pagando el alcohol que ingería Renboil, los servicios del camarero que limpiaba su traje luego de habérselo manchado con bebida, y contemplando la alfombra quemada por los cigarrillos de un rufián chileno que ni siquiera quería molestarse en alcanzar un cenicero ubicado a 1 metro de él. No era su indiferencia hacia el dinero lo que le ocasionaba aquella sensación de temor, sino saber que en caso de quedar reducido al mismo estado que el mendigo, actuaría con idéntica indiferencia por la realidad. Existió un tiempo en el que sintió algo de culpa, aunque de forma poco clara, solo como un leve toque de cólera, al pensar que estaba pecando de avaro, la misma avaricia que se pasaba el tiempo denunciando. Ahora fue impactado por la idea de que él nunca había sido un hipócrita, sino que en realidad nunca le había interesado el dinero. Aquello abrió ante él otro profundo agujero que lo conducía a otro callejón sin salida, cuyo fondo no podía arriesgarse a mirar. «Quiero hacer algo esta noche», clamó interiormente, a todos en general en airada protesta. Era una actitud de reproche contra lo que fuera que lo forzara a tener tales pensamientos en su mente, de cólera contra el universo en el que algún poder maligno no le permitía encontrar placer sin la necesidad de saber previamente qué deseaba y por qué. «¿Qué quieres?», le preguntaba una voz enemiga, y aceleró su paso tratando de huir. Su cerebro era un laberinto donde en cada esquina se abrían callejones ciegos envueltos en una niebla espesa que ocultaba un abismo. Le pareció que seguía corriendo mientras la diminuta isla de seguridad se encogía cada vez más, y pronto quedarían solamente aquellos pasadizos cerrados. Era algo parecido al remanente de claridad en la calle por la que circulaba, mientras la neblina iba taponando todas las salidas. ¿Por qué tenía que encogerse?, se preguntó, presa de pánico. Así había vivido toda su vida, manteniendo la mirada tercamente fija en la seguridad del pavimento,
evitando el horizonte, las esquinas, las distancias, las alturas. Nunca intentó dirigirse a ningún sitio en especial. Quiso mantenerse libre de todo progreso, libre del yugo de la línea recta. Nunca pretendió que sus años se fueran acumulando hasta formar una suma. ¿Quién los había sumado? Porque había alcanzado un destino no elegido donde no podía quedarse y del que tampoco podía escapar. Cuidado, hermano, gruñó una voz mientras un codo lo empujaba. Había estado corriendo sin darse cuenta y había chocado con una figura enorme y maloliente. Aminoró su marcha, reconociendo de mala gana las calles por las que estaba huyendo. Descubrió que iba hacia su casa, donde estaba su mujer. También eso era un callejón lleno de niebla, pero no le quedaba alternativa. Comprendió al observar la figura silenciosa y equilibrada de Cheryl, que se levantaba al verlo entrar a su cuarto, que implicaba un peligro mayor que el que se hubiera permitido imaginar, y que no encontraría allí lo que quería. Para Taggart, el peligro era una señal de cerrar los ojos, suspender sus juicios y seguir una ruta rígida, partiendo de la premisa no expresada de que ese peligro seguiría siendo irreal, gracias a los deseos de su poder soberano de no verlo. Era como una alarma interior de niebla que sonaba, no como advertencia, sino para atraer a la niebla. Tenía que asistir a un importante banquete, pero cambié de idea y me dije que sería mejor cenar contigo esta noche, dijo en el tono de quien expresa un cumplido. Pero solo obtuvo un sosegado comprendo como respuesta de parte de su esposa. Lo irritaban los modales tranquilos de Cheryl y su cara pálida e inexpresiva. Se impacientó ante la serena eficacia con que daba instrucciones a los sirvientes, y su nerviosismo recrudeció al encontrarse bajo la luz de los candelabros del comedor, enfrentándose a ella a través de una mesa perfectamente puesta, con 2 copas de cristal llenas de fruta dentro de cubos de plata con hielo. Su porte equilibrado era lo que más le molestaba. Había dejado de ser una incongruente nimiedad, empequeñecida por el lujo de aquella residencia diseñada por un artista famoso, para acabar colocándose a su altura. Se sentaba a la mesa haciendo valer su papel de anfitriona que aquella habitación tenía derecho a exigir. Llevaba un traje confeccionado a medida, de brocado color granate, que hacía juego con el tono bronce de su pelo. La severa sencillez de sus líneas constituía su único ornamento. Pero Jane hubiese preferido las tintineantes brazaletes, las hebillas de otros tiempos. Su mirada lo perturbaba desde hacía muchos meses, porque sus ojos no expresaban cariño ni enemistad, sino que se mostraban vigilantes e inquisidores. Hoy hice un negocio muy importante, le explicó entre jactancioso y sumiso. Un convenio que incluye a todo este continente y a media docena de gobiernos. Constató de pronto que el asombro, la admiración y la ansiosa curiosidad que había esperado de ella, como correspondía a una humilde vendedora, habían desaparecido hacía ya mucho tiempo. Incluso el odio o el enojo hubieran sido preferibles a aquella mirada indagadora. ¿Qué negocio, Jim? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Por qué sospechas? ¿Por qué empiezas enseguida con tus insinuaciones? Lo siento, no sabía que fuera confidencial. No es preciso que me contestes. No es confidencial. Esperó, pero ella seguía en silencio. Bien, ¿no piensas decir nada más? Bueno, no, respondió ella como esmerándose en complacerlo. Entonces, ¿no te interesa? Creí que no deseabas hablar de eso. Oh, no seas tan molesta, clamó Jean. Se trata de un inmenso negocio. ¿No es eso lo que admiras, los grandes negocios? Pues es algo más grande que lo que esos sujetos hubieran soñado. Han pasado sus vidas amasando su fortuna, centavo tras centavo, mientras yo la consigo así. Chasqueó los dedos.
Así es el mejor golpe que jamás se haya dado. ¿Un golpe, Jim? Negocio. ¿Y lo has hecho tú? ¿Tú solo? Desde luego, ese estúpido de Oren Boyle no hubiera podido ni en 1.000.000 de años. Fue fundamental un gran conocimiento del terreno, mucha habilidad y mucho cálculo. Distinguí un chispazo de interés en su mirada. ¿Y psicología? El chispazo se apagó, pero él continuó hablando muy animado. Hay que saber tratar a Wesley y apartar de él las malas influencias y atraer el interés de Thompson, sin dejar que averigüe demasiadas cosas, y hacer intervenir a Chip Morrison, manteniendo alejado a Tim Holloway, y lograr que las personas adecuadas organicen fiestas para Wesley en el momento preciso. Pero dime, Cherry, ¿no hay champán en esta casa? ¿Champán? ¿No podríamos hacer algo especial esta noche? ¿Celebrar juntos? Podemos tomar champán, Jim, desde luego. Tocó el timbre y dio las exactas órdenes a sus extrañas maneras, sin vida, en una actitud de meticuloso sometimiento a los deseos de Jim, pero sin expresar ninguno propio. No pareces muy impresionada, se quejó él. Pero, ¿qué sabes tú de negocios? No comprenderías nada de verdadera importancia. Espera hasta el 2 de septiembre. Espera a que ellos lo sepan. ¿Ellos? ¿Quiénes? La miró como si hubiera dejado escapar involuntariamente un vocablo peligroso. Hemos organizado un sistema mediante el cual yo, Oren y unos cuantos amigos controlaremos todas las propiedades industriales al sur de la frontera. ¿Las propiedades de quién? Pues del pueblo. No se trata de una acción a la antigua, con miras a obtener créditos personales, sino de un negocio que al mismo tiempo es una misión digna en beneficio público, de dirigir las propiedades nacionalizadas en las diversas repúblicas populares de América del Sur, para enseñarles a sus obreros nuestras modernas técnicas de producción y ayudar a sus elementos menos privilegiados, que jamás disfrutaron de una oportunidad de... Se interrumpió bruscamente, aunque Cheryl se había limitado a permanecer sentada sin desviar la vista. ¿Sabes?, preguntó después, súbitamente, con una fría y breve risa. Si quieres ocultar que vienes de un barrio miserable, deberías mostrarte menos indiferente a la filosofía del bienestar social. Siempre son los pobres los que carecen de instintos humanitarios. Hay que nacer rico para comprender los más exquisitos secretos del altruismo. Nunca he intentado ocultar que procedo de un barrio miserable, dijo ella en el tono sencillo e impersonal de quien espera una corrección objetiva. Y no tengo la menor simpatía por esa filosofía del bienestar público. He visto demasiado de todo eso para comprender qué le pasa a la clase de pobres que desea algo a cambio de nada. Él no contestó, y Cheryl añadió de repente con la firmeza de quien encuentra la solución a un problema. Jim, a ti tampoco te preocupa en absoluto. A ti no te quita el sueño toda esa tontería del bienestar social. Bueno, si lo único que te interesa es el dinero, replicó él, permíteme decirte que este asunto me dará una gran fortuna. Es lo que tú has admirado siempre, ¿verdad? La riqueza. Depende. Creo que terminaré siendo uno de los hombres más ricos del mundo, dijo Jim sin querer indagar de qué dependía su admiración. No habrá nada que no pueda permitirme, nada. Solo pídelo. Puedo darte lo que quieras. Vamos, pídelo. No quiero nada, Jim. Pero es que deseo hacerte un regalo para celebrar esta ocasión. ¿Comprendes? Darte lo que te pase por la mente, cualquier cosa. Me lo puedo permitir. Quiero demostrarte que estoy en condiciones de hacerlo. Cualquier capricho que se te ocurra. No tengo caprichos. Oh, vamos. ¿Te parece bien un yate?
No. ¿Quieres que compre todo el barrio donde vivías en Búfalo? No. ¿Y qué me dices de las joyas de la corona de la República Popular de Inglaterra? Podría obtenerlas, ¿sabes? Ese estado lleva mucho tiempo haciendo insinuaciones sobre ellas en el mercado negro, pero hasta ahora no ha surgido ningún anticuado ricachón capaz de comprarlas. En cambio, yo sí puedo hacerlo, o mejor dicho, podré después del 2 de septiembre. ¿Las quieres? No. Entonces, ¿qué quieres? No quiero nada, Jim. Pero tienes que quererlo. Tienes que desear algo, maldición. Ella lo miraba algo asombrada, pero indiferente. Bueno, está bien, lo siento, dijo Jim, sorprendido por su propio estallido. Solo deseaba complacerte, añadió con tristeza. Pero creo que no lo entiendes. No te das cuenta de lo importante que soy. No te das cuenta de la clase de hombre con quien te has casado. Intento descubrirlo, dijo ella lentamente. ¿Sigues creyendo, como en otros tiempos, que Han Rider es un gran hombre? Sí, Jim, así lo creo. Pues lo he derrotado. Ahora soy superior a cualquiera de ellos, superior a Rider y a ese otro amante de mi hermana que... Se detuvo como si hubiera ido demasiado lejos. Jim, preguntó ella con serenidad, ¿qué ocurrirá el 2 de septiembre? La miró fríamente, con los músculos tensos en un asomo de sonrisa, en cínico quebrantamiento de una voluntaria restricción, y respondió: Van a nacionalizar la Daconia Copper. Escuchó el prolongado y duro ronroneo del motor de un avión que pasaba en las tinieblas sobre el edificio, y luego el leve sonido de un trozo de hielo cayendo medio derretido en el fondo del cubo de plata que contenía su copa de frutas, antes que Cherry contestara. Era tu amigo, ¿verdad? Oh, cállate. Jim guardó silencio sin mirarla. Cuando volvió a dirigirle la mirada, ella seguía contemplándolo, y fue la primera en hablar, con voz extremadamente dura. Lo que tu hermana dijo durante aquella emisión de radio fue admirable. Sí, lo sé, lo sé. Llevas un mes diciéndomelo. Pero nunca me has contestado. ¿Qué quieres que te...? Igual que tus amigos de Washington, que tampoco le contestaron a ella. Él callaba. Jim, no pienso abandonar el tema. No respondió. Tus amigos de Washington nunca han dicho ninguna palabra acerca de eso. No negaron lo que Dagny declaró.